Prezi 2 avanzado. Vamos a continuar con la clase anterior y hablaremos de colocar e importar recursos de otros prezis. Bien, comenzaremos para ello hablando de cómo colocar elementos en el fondo de escritorio. Veis que tengo ya unos elementos ordenados indistintamente sobre una diapositiva. Muchas veces nos surge que estos elementos queremos ponerlos unos sobre otros o cambiar su disposición. Quiero llevarme este círculo hacia atrás, pues busco en la opción enviar atrás, siempre clicando el botón derecho del ratón. Vemos que se nos queda la forma por detrás de todas y podemos moverla sin ningún problema. Lo mismo voy a hacer con este rectángulo, voy a hacer mover atrás. Si le diera la opción de mover al fondo, este rectángulo verde se me habría colocado detrás de todos los elementos. Vamos a verlo al fondo y se me esconde por detrás. Vamos a deshacer la opción para traerlo donde queríamos. Es decir, enviar atrás nos lo va a mandar un paso atrás de un elemento que tengamos. Si lo enviamos al fondo, se va a quedar detrás de todos los elementos que tengamos. Como veis, es muy fácil y similar a otros programas que hemos visto de edición de imágenes. Bien, puede ser que queramos mover varios elementos a la vez y no queramos cambiar su disposición de unos respecto a otros. Para ello podemos seleccionar todos a la vez. Para ello clicamos sobre uno y con la tecla mayúscula apretada vamos seleccionando los demás. Le damos a la opción agrupar y los puedo mover en bloque sin que cambien la disposición de unos respecto a otros. Puedo volver a deshacer esta acción dándole a la opción de dispersar que está en el mismo sitio. Y tendríamos de nuevo los elementos independientes por si quisiéramos trabajar de nuevo por ellos con separado. Bien, otra cosa que nos puede ocurrir es que queramos eliminar el marco, pero no los elementos que hay dentro de él. Si eliminamos un marco, veis que la mayoría de los elementos han desaparecido, exceptuando la circunferencia que al enviarla al fondo no está dentro del marco. Bien, entonces lo que tengo que hacer es irme a la opción de eliminar marcos sin borrar contenido. A veces nos puede pasar que tengamos este requisito, queremos eliminar el marco pero dejar el contenido. Que sepamos que podemos hacerlo sin ningún problema. Lo próximo que vamos a ver es cómo obtener recursos de otros prezis que han dejado como reutilizables para utilizarlos en nuestros trabajos. Aunque muchos de nosotros manejamos ya software de edición de imágenes, también es verdad que hay gente que no, y vamos a ver cómo podemos aprovechar recursos para utilizarlos y darles otro toque a nuestras imágenes. Vamos a buscar en Google, ¿vale? Round Pictures en inglés, ¿vale? Fotografías circulares en Prezi. Y al darle a esta búsqueda nos vamos a la opción de web y vamos a la primera opción. En esta primera opción nos va a salir una Prezi que es reutilizable y que ha sido creada con una serie de elementos que podemos aprovechar en nuestro trabajo. Como veis, nos ayuda a darles marcos redondos a las fotos. Ahora veremos más detalladamente cómo se hace, ¿vale? Como es público y reutilizable, vamos a hacer una copia. Cuando hacemos una copia de un Prezi, nos va a aparecer almacenado en nuestros prezis, en la opción de tus prezis. Allí ya vemos que al lado de la Prezi que estaba haciendo me aparece lo que he copiado. Me voy a abrir este nuevo Prezi y me voy a ir a la opción de editarlo. Ya lo tengo aquí. Le voy a dar a la opción de editar. Bien. Y tengo todo el fondo con unos elementos y la descripción de cómo se utilizan. Lo voy a explicar yo. ¿Veis todos los colores que tengo aquí? Voy a enseñaros por qué esa paleta de colores. Y es que si me voy al personalizar avanzado, me encuentro que las opciones que me dan de colores de fondo son esos mismos colores. Toda esta paleta de colores que tenemos disponibles para los fondos de Prezi está en estas plantillas, ¿vale?, que han puesto a nuestra disposición.
Bien, estas plantillas son plantillas que llevan una circunferencia en el centro y que podemos utilizar. ¿Qué podemos hacer? Pues ponerla en nuestros favoritos para tenerla disponible en cualquier presi que estemos trabajando nosotros. Si estoy trabajando una presi con este tono de azul, iría a la plantilla, la cogería y lo daría a mis favoritos, a favoritos. ¿Vale? De este modo, si me voy a mis contenidos que tengo en la opción de insertar, vemos que este fondo ya me aparece en mi ventana y me va a aparecer para cualquier presi. Voy a hacer lo mismo con unos cuantos para que veáis que todo me puede quedar ahí almacenado. Y es como ir cogiendo recursos de una presi y dejándola en nuestro almacén personal para nuestro uso. Ahora voy a volver a mi presi, a una que esté haciendo yo, y en esa presi voy a utilizar estos elementos que me he copiado. Vamos a seguir con la que estaba trabajando anteriormente. Vale, ya la tengo aquí. Voy a editarla. Voy a entrar en la pantalla del presi y vamos a utilizar estos recursos para que veáis cómo puedo utilizarlos. Vamos a ver. Imaginemos que este fondo, esta circunferencia la quito y que quiero que me quede esta foto de fondo, pero no la quiero como un rectángulo, la quiero como una circunferencia. Pues podría irme a un editor fotográfico, recortarla allí y volverla a importar con otro formato distinto. Pero también puedo hacer lo que vamos a ver ahora, ir a mis contenidos, coger una plantilla, en este caso la tengo aquí blanca ya almacenada, me sale la circunferencia ya recortada y la voy situando sobre el resto de elementos de manera que haga la selección que yo quiero. Puedo cambiarla de tamaño hasta que me parezca perfecto y ya voy ubicando todo. De esta manera me queda un recorte, vale, perfecto con el fondo. Y si voy a presentar vemos que no vamos a distinguirlo del fondo de la presi de ninguna manera. Vamos a cambiarle el color del fondo a esta presi para que veáis cómo todos los colores que he elegido se mimetizan perfectamente con las plantillas que hemos importado. He cogido este color malva y ahora voy a tener que recurrir a la plantilla del mismo color. Vamos a mis contenidos y la arrastro. Como veis, la que destaca ahora es la blanca. La eliminamos y ahora esta es la que se convierte en invisible al tener el fondo del mismo color. Y hacemos lo mismo, la adaptamos hasta que coja los elementos que queremos. Estos recursos están disponibles en muchas presis. Todas las presis que tengan el logotipo de reutilizable, que ahora lo veremos para que os quede claro, tienen elementos que podemos utilizar, incluso las podemos utilizar como plantillas. Mirad, voy a hacer la misma búsqueda de nuevo en el Google. Y seguramente que el autor que haya hecho esta plantilla tenga más disponibles. Nos va a salir de nuevo la misma ventana de las plantillas de círculos. Y si bajo para abajo vemos sus presentaciones. Aquí abajo tenemos otra reutilizable. Vamos a ver qué podemos reutilizar de esta plantilla. Abrimos, vamos a ver qué es. Es como un álbum de recortes de fotos en el que podemos añadir nuestras imágenes, convertirlas en una presi, ¿vale? Y seguir completándola. Pero vemos que aquí en la parte inferior derecha hay una serie de elementos muy pequeñitos que podemos utilizar. Son divertidos extras que pone aquí y podemos cogerlos y completar o interpretar de otra manera la presentación con ellos, ¿vale? Tenemos marcos, hay botones, hay bocadillos, cintas, recortes de papel. Estos elementos haríamos una copia, vamos a hacerla para que ocurra lo mismo que hemos hecho antes, que se nos quede almacenado en
en nuestra colección de presets y justo me aparece de nuevo aquí. La tengo aquí ya. Voy a darle a editar para coger aquellos elementos que me interesen de la preset. Como veis es muy fácil. Podemos ir siempre a la opción de explorar de preset y buscar allí presets que nos resulten curiosos y que tengan elementos que podamos aprovechar. Mirad, vamos a ir a la parte de abajo, aquí, este rectángulo, y vamos a ver que estos elementos son completamente editables. Les puedo cambiar de ubicación, los puedo modificar también el tamaño, puedo copiarlos. Son totalmente manipulables y no se nos van a pixelar porque son vectoriales. Bien, pues hago lo mismo, voy añadiendo aquellos elementos que me interesen a la opción de favoritos. Los recortes que me interesen a favoritos. De manera que estoy importando un montón de elementos que puedo utilizar en otras presets, mis contenidos. Y aquí me aparecen ya los 3 elementos que he importado. Y van a estar disponibles para todas nuestras presets. Estos elementos se pueden eliminar de esta barra de contenidos en cualquier momento, ¿vale? No hay ningún problema. Si en algún momento ya lo hemos utilizado y no queremos que esté disponible, nos va a salir una X que pinchamos y se eliminan. Bien, tenemos que fijarnos para saber que son reutilizables en este simbolito que aparece. El siguiente paso que vamos a ver es personalizar avanzado. Vimos algo la semana pasada, pero esta semana vamos a pararnos más en elección de colores de tipografías y fondos. Para ello, abrimos la opción de personalizar, se nos abre la columna que vais a ver aquí a la derecha y bajamos hasta abajo del todo y ya nos pone la opción de avanzada. Vale, bien, nos sale esta ventana. En esta ventana vemos que tenemos una muestra de los elementos y de su configuración. Dependiendo de los cambios que apliquemos, vamos a ver cómo estos elementos cambian. Estamos en la opción de avanzado dentro de avanzado, Advanced, ¿vale? Y tenemos la opción de editar el fondo en 3D, que no la vemos ahora, la veremos más adelante, y también la de editar nuestro logo. Nuestro logotipo se edita muy fácil. Elegimos un archivo que tengamos en nuestro equipo y directamente se nos va a cambiar. Tengo que recordaros que para que esta opción esté disponible en Prezi tenéis que estar registrados como educadores. Si tenéis una licencia estándar, esta opción no va a ser posible. ¿Veis cómo ahora en la parte de aquí abajo me ha salido el logotipo del curso? Bien, ahí estaría. El color tenemos las tipografías que las podemos seleccionar y podemos seleccionar al lado el color. El color está en código RGB, ¿vale? Que se iría modificando mediante números. Iríamos poniendo aquí los números y cada número equivale a un color. Cada código, cada 3 números equivalen a un color. ¿Qué ocurre? Que esto está pensado más bien para diseñadores gráficos que controlan este tipo de códigos y que quieren colores muy concretos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a obviar en la opción avanzados los códigos RGB y nos vamos a ir a otra opción que nos facilita la elección de la tabla de colores. Las tipografías se pueden elegir sin ningún problema, ¿vale? Y lo único que tendríamos que saber nuestra tabla, el color concreto que queremos. Lo mismo ocurre con el fondo, con la diapositiva que es una circunferencia, los rectángulos, las flechas, los marcadores, todos los colores vienen en este código, que es el código de pantalla. Vamos a ver, sin embargo, que tenemos la opción Wizard, que esta opción la que nos da es el color tal cual para pincharlo directamente. Como ya habéis visto en el punto anterior, estos son los colores de fondo, la paleta de fondo que hay disponible en Prezi. Estos colores los seleccionamos directamente y vemos cómo queda en la muestra cuando se aplica a una Prezi. Bien, esto es muy sencillo. El siguiente sería otra forma de editar el fondo en 3 dimensiones, que lo veremos más adelante, y de nuevo el logotipo, que ya lo hemos visto. Y aquí vamos cambiando ya los tipos de fuente y eligiendo el color de la paleta. En vez de ir poniendo el código de cada color, lo vamos poniendo de nuestra paleta, que es más visual y más práctico. Y vamos eligiendo.
veis que aplico el color a la tipografía del título 1, elijo la tipografía del título 2 y puedo aplicarle el color que quiera de toda la paleta. Lo mismo con el cuerpo. Podemos ir aplicando los colores y las tipografías que queramos. Y lo que es muy práctico es ver el resultado en pantalla de cómo va a quedar nuestro nuevo diseño. Le podemos dar ahora a la opción de continuar, Next, y vemos que también podemos personalizar pues lo que son los marcos de las diapositivas. En el marco de circunferencia, ¿vale? Podemos ponerle también el color que queramos. Lo aplicamos directamente y nos vamos a lo que son también los corchetes y los rectángulos. Estos dos van asociados y van a tener el mismo color. Vemos cómo cambia arriba los colores dependiendo de cómo vamos pinchando. Elegimos el que más nos interese y vamos a seguir personalizando el resto de elementos. Ahora vamos con las flechas y con los trazados de línea. Y por último nos queda el marcador. Una vez que lo hemos personalizado, lo tenemos todo a nuestro gusto, le damos a la opción Done, ¿vale? Hecho. Y a partir de ahí vemos que al volver a la pantalla principal de Prezi se han aplicado esos cambios. Podemos guardar el tema si lo queremos disponible para realizar más Prezis y vemos que aparece aquí en la opción Tus temas. Estos se van a aplicar automáticamente cuando clicamos sobre ellos. Si yo le doy a este otro que tengo guardado del otro día, veremos cómo cambian los colores y las tipografías. ¿Veis cómo se aplican? Vemos que en la opción de personalizar no avanzada tenemos muchos temas, que lo vimos ya el otro día, y podemos acogernos a cualquier de ellos. ¿Vale? Vamos a seguir con el nuestro personalizado, que también, al igual que pasaba en los elementos que traíamos, podemos eliminarlos cuando queramos. Continuamos y vemos que todos los elementos se van a adaptar al tema que he diseñado. El rectángulo sale en los tonos. Ahora si elijo el corchete va a ocurrir lo mismo. Tiene los mismos colores. Luego está el marco invisible, que ese no sufre ningún cambio. Y por último vamos a dibujar alguna flecha para que se vea que también se le aplica directamente el color que hemos elegido en la opción de avanzado. El rotulador, que saldría en el color verde que también hayamos elegido. Vamos a seguir con el siguiente punto, que es el formato de imagen ideal para visualizarlo en Prezi. Vamos a comenzar y vamos a hablar primero del tipo de tamaño que sería el más adecuado para poner de fondo en un Prezi. Bien, cuando buscamos fondos de Prezi podemos irnos al navegador, al Google, por ejemplo. Vamos a hacer una búsqueda como ya hemos aprendido y vamos a empezarla en inglés, ¿vale? Vamos a poner fondos de pantalla, wallpapers, en inglés, y vamos a dar la opción de imágenes para que nos hagan solo imágenes. Y como vamos a hacer un descarte por tamaño, vamos a indicarnos que en el buscador nos digan bueno, vamos a buscar por colores, vamos a hacer una discriminación por colores, el tamaño, quiero que se vea, que sea mayor que los 2 megapíxeles, seguro tiene que ser mayor, pero si elegimos ya los 4 nos aseguramos. Nos recomienda Prezi que tenga un tamaño mínimo de 1000 píxeles de ancho la imagen. Entonces, si nosotros damos a la opción de mayor, vamos a asegurarnos de que cuando hagamos zoom no se nos pixele este fondo. Como ya le he dado a la opción de mostrar el tamaño de la imagen, vemos que sin ningún problema nos van a aparecer los tamaños y podemos ir seleccionando las imágenes también con ese criterio. Tenemos muchos fondos, buscamos el que más se nos adapte a nuestro tema del Prezi. Por ejemplo, puede ser esta de la amapola, que tiene un tamaño de 2500 píxeles, ¿vale?
ese tamaño nos da muy buena resolución a la hora de hacer zoom. Hay que tener en cuenta esto porque si no buscamos por los tamaños pueden aparecernos imágenes muy pequeñas de muy pocos píxeles que al llevárnoslas nos den problemas. La guardamos en nuestro equipo, decimos dónde queremos guardar la imagen, ponemos un nombre que sea fácil de identificar y lo guardamos. Bien. Y volvemos a nuestro Prezi, que lo tenemos en una pestaña de al lado, y nos vamos a la opción de personalizar y vamos a elegir el fondo. Vamos en la opción de pone 3D porque realmente nos da una visión un poco 3D, no queda como un fondo plano, y ahora veréis por qué. Vemos que nos da una opción de que cambiar el tamaño de la imagen para adaptarla mejor a las características de Prezi, la aceptamos y ya tenemos aquí nuestra imagen. Realmente sale torcida porque yo tengo este frame torcido, es decir, girado. Ahora mismo lo veis que he empezado y ya tengo el fondo de la pantalla. Cambiamos el tipo de la tipografía para que sea más visible. Y ahí vemos que nos funciona perfectamente esta pantalla. Vamos a ver si al hacer un zoom se nos pixela. ¿Veis cómo la posición de la amapola ha cambiado respecto a la inicial y el monito se ha puesto enfrente de ella? Eso quiere decir que da la opción de verlo en 3D, la perspectiva de 3D. Bien, vamos a continuar explicando los formatos de imagen. Aquí tengo yo 3 archivos que están en 3 formatos distintos: JPG, PDF y NPG, ¿vale? Os voy a explicar las características de cada archivo. El que más tarda es el PDF en subirse. Vale, ahí los tenemos los 3. El JPG es el modo estándar de las imágenes más común, ¿vale? Es mapa de bits y según la resolución se nos puede pixelar. El formato PNG es un formato que, como veis, me da una transparencia en el fondo y me deja la imagen flotante. Y el último formato, el PDF, es el que sería un compresor pero de tipo vectorial, ¿vale? Y se utiliza sobre todo para textos e imágenes vectoriales. Vamos a ver qué ocurre si me acerco mucho a estas imágenes. Para ello me voy a poner una diapositiva ahí pequeñita que coja las dos y vamos a hacer un zoom. Me voy acercando y hasta aquí no encontramos mucha diferencia entre el JPG y el PDF. Me voy a seguir acercando hasta los bordes de ambas para que veamos mejor la diferencia. Vamos a hacer otro zoom y no sé si apreciaréis que aquí los bordes del PDF son mucho más definidos que los del JPG. Voy a hacer otro zoom aún más. Mirad, aquí ya sale el píxel. Me dice no se puede agrandar más. Sin embargo, si me voy a la opción del PDF con otro marco que haga zoom, vamos a ver que a la hora de acercarnos ahí tenemos, la línea sale limpia y sin nada de píxel. Esto ocurre porque el PDF es un formato que guarda en vectores, no el mapa de bits. Y se pueden ampliar sin que sufran cambios las imágenes. Por último, el PNG, que nos da la ventaja de poder trabajar con transparencias, va a pasar algo parecido al JPG. Vamos a comparar el PDF con el NPG. Le damos a ampliar y vamos viendo que ya ha perdido algo de resolución. Ya empezamos a ver el píxel. En conclusión, lo que tenemos que hacer es adaptar el tipo de imagen, si ya editamos nuestras imágenes con programas, a lo que queramos hacer. Si vamos a utilizar mucho zoom y se va a ver el elemento muy de cerca, mejor que lo hagamos en formato PDF. Si lo que vamos a hacer es un elemento aislado que queremos que se vea la transparencia, pero no vamos a hacer mucho zoom sobre él, lo vamos a dejar en PNG. Y el JPG también nos suele servir para imágenes si no nos acercamos mucho a ellas. Voy a abrir este programa que es un editor de imágenes, ¿vale? Y os voy a enseñar dónde dan estaciones. Si nos vamos a la opción de guardar como, ¿vale? Nos encontramos que tenemos aquí el formato de la imagen.
aquí nos sale una lista grandísima de formatos y sería donde elegiríamos el JPG, que es el primero. Si queremos en JPG, este de aquí, el PDF o el PNG, que serían las transparencias. De esta manera podemos, ¿vale?, guardar los formatos. Para si alguien no sabe, esto está en el programa que yo utilizo, que es Photoshop, pero lo podéis encontrar en muchos programas de edición de imagen. Lo siguiente que vamos a ver va a ser la forma de editar rutas de varias maneras. Sé que hay gente experta que ya sabe manejar bien el editor de rutas, pero nos puede servir sobre todo para ver de qué formas lo podemos solucionar. ¿Vale? Vamos a ver primero cómo solucionarlo cuando hacemos una importación, por ejemplo, de un elemento como PowerPoint y lo hacemos con una ruta ya preestablecida, una ruta que me la va a dar el propio Prezi a elegir. Vamos a poner ruta determinada, predeterminada, venga. Bien. Cuando acabe la importación de todas las diapositivas, que se ve aquí en la barra. Perfecto. Vamos a coger y vamos a darle a la opción de insertar todas, Insert All. Le damos a uno de los esquemas, nos deja moverlo aún por nuestro fondo y cuando estemos de acuerdo cómo está, le damos a validar. Vemos que automáticamente me ha colocado todas las diapositivas, ¿vale?, en el esquema que yo he seleccionado, y aquí en la izquierda vemos que todas las diapositivas ya llevan una ruta que no tengo que mover porque ya está definida. Aunque esta ruta esté definida por el propio programa, evidentemente yo voy a poder hacer cambios sobre ella y sobre el diseño. Esto no es inamovible, esto puede sufrir todos los cambios de edición que queráis. Como veis también el formato del PowerPoint, Prezi lo reconoce de una manera libre y se descuadran textos, imágenes e incluso importan elementos que no están visibles en PowerPoint. Entonces tenemos que ir haciendo una edición manual de todos los elementos, ir adaptándolos diapositiva por diapositiva. Tenemos que ir cambiando el tipo de tamaño de la letra para que nos vayan cabiendo e ir dejando todo a nuestro gusto para esta presentación. Lo bueno de esto es que todo es editable. El texto lo puedo cambiar, los colores del texto, los tamaños, las tipografías, la ubicación dentro de la diapositiva, todo de nuevo es editable, ¿vale? Y todo, ¿lo veis que aquí en medio me sale? Ahora lo voy a quitar. Me sale un rectángulo que me corta las letras. Ese es un elemento que me ha importado desde PowerPoint, que lo elimino con la tecla suprimir y ya está. Vale. Vamos cuadrando todo para nuestro gusto. Este era la presentación de la nube de palabras. La estoy convirtiendo en Prezi y ya he editado todo. He editado todos los elementos por separados y veríamos cómo queda nuestra nueva presentación importada desde un PowerPoint a un Prezi. Solo he tenido que ir cambiando los elementos que me venían mal ordenados desde el PowerPoint, pero la ruta ya estaba hecha. No ha habido ningún problema. Todo aquí ya está editado. Perfecto. ¿Qué podemos hacer? Pues a mí, por ejemplo, me gusta que el Prezi acabe con una vista general del tema para dar una conclusión de él. Pues voy a irme a la opción que tenemos aquí debajo en editar ruta y me da una opción que es agregar esta vista, que es con una cámara de fotos al lado. Pues voy a darle a agregar esta vista, que es lo que se está viendo en el momento en el escritorio. Si le doy a esa opción, se me ha creado una nueva diapositiva que me va justo al final de la lista. La voy a poner una al principio para empezar la presentación con un aporte general y voy a acabarla con lo mismo, con una vista general. ¿De acuerdo? Veis que hay una serie de líneas que van uniendo las diapositivas para indicarme la ruta. Esa ruta se puede modificar también tocando esas líneas, uniendo los vectores que van de una a otra, eliminándolos o cambiando su dirección. Ahora voy a añadir la nueva vista, otra que sea más alejada, justo al final. Agregar nueva vista y veis que me ha ido ahí. De modo que acabaría así la presentación ahora en Prezi. Puedo cambiarlas en la barra, no hay ningún problema, esto siempre es editable. ¿Lo veis? Puedo mover
el enganche, eliminarlo, volverlo a su sitio. Esto totalmente es dinámico y se puede cambiar en cualquier momento. Ahí vemos el orden de las diapositivas. Vamos a elegir esta que tiene elementos editables y vamos a hacer una cosa. Vamos a darle a la estrella que está justo al lado y se nos queda marcada solo la diapositiva. Veis que me salen estrellas. Si yo voy clicando sobre los elementos me va saliendo un orden de estrellas, que estoy aplicando el efecto que se llama efecto fade y es la aparición de los elementos dentro de una diapositiva. Voy a aplicarlo en otra diapositiva más, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Cerramos. La siguiente diapositiva está aquí, vale, bien. Cogemos y vamos a aplicar otra vez el efecto fade. Entonces para ello lo que tengo que hacer es editar ruta, darle a la estrellita de la diapositiva, bien de aquí o del escritorio, la misma estrella hace lo mismo, ¿de acuerdo? Y voy dándole a los elementos en el orden que quiero que aparezcan una vez que llego a la diapositiva. Continúo, le doy a reproducir y veo cómo se aplica el efecto. Vale, hecho done. Ya se han aceptado esos efectos. Ahora vamos a ver, ¿vale? Que lo puedo aplicar en todas las diapositivas. Me voy a ir a la primera, que es la que contiene todas, y le voy a aplicar también este efecto. Clico sobre la estrella y me van a salir los elementos a los que se la puedo aplicar. Puedo clicar sobre la del menú emergente o sobre la del escritorio. Voy aplicando la estrella a todas las diapositivas. Quiero que me aparezca solo el círculo que contiene nube de palabras como presentación del tema. ¿Veis que voy aplicando a todas las diapositivas? Vale. Esto me va a suponer un problema y vais a ver cuál. ¿Veis que me quedan aquí una serie de elementos? ¿Veis? Esos elementos que son a los que he aplicado antes el efecto. Es por ello que cuando queramos aplicar el efecto fade tenemos que ir siempre de lo más grande a lo más pequeño. No podemos hacer como he hecho yo aquí de una diapositiva que está ya contenida dentro de otra, como las muñecas rusas, a la de más grande. No, tengo que hacerlo al contrario. Vamos a hacerlo para que lo veáis, ¿vale? Voy a eliminar el efecto que le he dado a la primera diapositiva, que es la que contiene toda la presentación. Le quito las estrellas. Y ahora voy a volver, voy a volver a las diapositivas donde he aplicado también los efectos. Le doy a la estrella para quitarlos. Me sale la X roja y los voy clicando. Voy a quitárselo también a esta, que también se lo había puesto. A ver, la estrella, y la vamos quitando en un momento, vale. Ahora sí, ahora voy a hacerlo bien. Empiezo en orden desde la diapositiva 1, doy la orden de que aparezcan poco a poco las diapositivas. Voy aplicando el efecto. Bien, evidentemente ya había quitado el efecto de estas dos últimas. De acuerdo. Y ahora le doy a reproducir. ¿Lo veis? Aparece desde un blanco, ya no me aparecen las anteriores. Pero yo quiero que en las anteriores, cuando llega a su reproducción, aparezca el efecto fade. Entonces le doy a hecho y ahora una vez que la he hecho en la primera, en el orden deseado, me voy a las que quiero aplicar el efecto. Voy a coger esta vez solo una para ir más rápidos. Le damos a la estrella y aplicamos el efecto. Vale, hecho. De acuerdo. Y vamos a reproducir la presentación y veremos si en el principio ya no nos ocurre lo que pasaba. Presentar. Vemos que aparece la circunferencia desde el blanco y el resto de diapositivas van apareciendo poco a poco después. Bien. Haríamos la presentación. Voy a ir más rápido que si la hiciera, porque evidentemente no las estoy explicando. Vamos pasándolas. Y llegamos a esta donde he aplicado de nuevo el efecto fade y vemos que funciona perfectamente desde el principio de la presentación. Quedaría así ya nuestra presentación terminada. Bien, ahora vamos a continuar con otra manera de crear una ruta a partir
de otro diseño. Vamos a coger, esta vez vamos a importar la misma presentación de antes, pero he hecho un documento en PDF con ella, la he guardado en PDF. Vamos a ver la diferencia que hay entre las dos maneras de importarla. Vemos que tarda el PDF, sabemos que tarda un poquito más, ya aparecen todas las diapositivas. Y veis que aquí, al contrario que me ha pasado antes al traerlas del PowerPoint, la tipografía se ha quedado fija y no se ha movido nada. Ahora nos vamos a los diseños y tenemos marco único y marco múltiple. Elegimos uno de los diseños que tenemos en los marcos múltiples. Cuento el número de diapositivas y busco uno que se me adapte a lo que quiero hacer. Vale, voy a coger este. Veis que me aparece toda la ruta ya en la izquierda con las diapositivas en blanco. La voy a estirar hasta el tamaño que yo quiera. La ruta ya está aquí hecha. ¿Vale? Va avanzando de una diapositiva a otra sin ningún problema. Bien, ahora mismo están en blanco porque tengo que trabajar con ellas. Y vamos a empezar a ponerles el contenido a cada diapositiva. Pues vamos a coger, vamos a poner título ruta determinada, vamos a poner 2 y vamos a coger las que tenemos aquí. Cambio de tamaño y todos los elementos cambian tamaño, realmente funcionan como imágenes porque tened en cuenta de que todo ya está ahí incrustado con el PDF. Como veis, voy arrastrándola directamente hacia las nuevas diapositivas que se me han creado. Voy a reservar esas 3 porque quiero que estén luego dentro de otra. Para que veáis cómo lo hago. Sigo con los contenidos, ahí. Y me quedan las 2 últimas. Esas 4 que he dejado, ahora veréis lo que voy a hacer con ellas. Bien. Perfecto. En realidad estas 4 diapositivas son ejemplos, ¿vale?, que van a ir dentro de otra diapositiva. Son ejemplos visuales del contenido de otra diapositiva. Por eso quiero que vaya dentro aprovechando que Prezi hace zoom. Voy a trabajar con ellas a la vez, entonces las voy a agrupar, como ya os he enseñado anteriormente. Cambio el tamaño de una. Así todas han cambiado del mismo tamaño a la vez. Y ya la arrastro hacia la diapositiva que quiero que estén. ¿Vale? Voy colocándolas donde quiero que estén y voy ajustando el tamaño. Donde pertenecen es aquí, a esta diapositiva, que es aplicaciones en el aula, y estos son ejemplos de cómo aplicar las nubes de palabras en el aula. Las estoy poniendo aquí todas, de manera que ya me quedan encajadas en el círculo. Bien, ahora ya están dentro de otra diapositiva. ¿Qué ocurre? Que no me quedan dentro de la ruta. Ahora si yo quiero hacer zoom dentro de ellas no puedo, tendría que cambiar la ruta. Voy a editarla. Y voy arrastrando este signo de más hasta cada uno de los elementos que quiero que se vean. Ahí lo tenemos. Ya los he añadido a mi ruta. Va del 5 al 6, 7, 8 y 9. Y siempre va por ese orden. Y ahora le voy a dar el efecto. Pues resulta que tengo aquí las diapositivas y no me salen con el efecto deseado. ¿Por qué? Porque no las reconoce como elementos dentro de la diapositiva. Tendríamos que irnos, ¿lo veis? No aparecen la opción de la estrella porque no los reconoce que estén dentro de la diapositiva. Esto os puede pasar muy a menudo. Y para ello lo que tendríamos que hacer es asegurarnos de que el programa Prezi nos reconoce que están dentro. Ahora en el siguiente ejemplo os enseñaré cómo hacerlo. Vamos a dejar esta tal cual para que veáis la ruta y luego os explicaré cómo hacerlo. Bien, veis que vamos siguiendo la ruta y aquí es donde he hecho yo los cambios en la ruta, que es el zoom hacia los ejemplos que hay en la derecha. Perfecto. Seguimos la ruta y acabamos en la última diapositiva. Vale, vamos a hacerlo una ruta libre, ¿vale? A partir del mismo PDF que antes. Las coloco yo como quiera y vamos a reservarnos las mismas de antes, que son los ejemplos. Los voy a reservar y voy a seguir poniendo el resto de diapositivas en una disposición que va a ser una pirámide invertida, un triángulo invertido, ¿vale?
Bien, estas voy a hacer exactamente lo mismo de antes. Voy a editar primero la ruta y voy a darle el orden. Me voy a hacer un zoom, voy a centrar el texto en la pantalla y voy a darle que me lo agregue ya como una diapositiva. Agregar. Esta imagen ya se queda como inicial. Veis que estaban estas sin editar a un lado, no pasa nada, luego los cambios que vayamos haciendo se van actualizando solos en Prezi. Y las diapositivas que hay aquí ahora mismo para trabajar con ellas, las 4 que tengo de ejemplos, van a desaparecer de la vista inicial sin ningún problema. Continuamos. Hago exactamente lo que he hecho antes, ¿vale? Las voy a colocar en la diapositiva de ejemplos. Ahí las tengo colocadas. Las vuelvo a desagrupar y vamos a trabajar con ellas. Me voy a esa diapositiva. Vamos avanzando. Ahí tenemos las diapositivas. Bien. Y ahora podéis ver que me ocurre como en el anterior, que no puedo editar la estrella. Para ello me he cogido un marco invisible. Este marco invisible lo voy a adaptar al tamaño de la diapositiva. Ahí está, un marco. De esta manera me aseguro de que están dentro de un marco todos los elementos. Voy a quitar ahora la diapositiva 4. Ahí estamos. Y voy a poner este nuevo marco en el 4, que era el orden que tenía. Para ello me voy a adaptar un poco mejor el marco. ¿Lo veis? Todos los elementos están dentro. Cuando yo muevo el marco y todos los elementos se mueven, es que los ha reconocido como integrantes del marco. Y todo va a poder ya ser editado con la estrella. Acabamos de hacer las ediciones. Y ahora sí, vamos a moverlo, todo está dentro, nos aseguramos. Vamos a editar la ruta. Esta diapositiva la he tenido que quitar de la ruta que había editado para ponerle el marco. Y la vuelvo a incluir. Para incluirla lo que puedo hacer es lo mismo. Me cojo la opción del más, vamos a movernos, ahí el más que está después del 3 y ya la tengo ahí, la 4 en su sitio. Sigo arrastrando el más a las siguientes diapositivas que siguen el orden lógico de la presentación y se van añadiendo solas a la ruta. Ya están. Bien, ahora es cuando yo quiero aplicar el efecto y ya tengo estos elementos que ahora sí me los reconoce porque el marco los reconoce. Recordamos que antes lo hemos hecho, los hemos arrastrado, pero el marco no nos los reconocía, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y aquí sí que vemos cómo quedaría el efecto de la presentación desde el principio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el efecto de giro, de movimiento de cámara. Para ello vamos a girar las dos diapositivas del centro del triángulo. Y la voy a girar en dos sentidos distintos, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, de manera que haga doble cambio en la cámara. Evidentemente, cuando vaya explicando la presentación, no voy a mover tan rápido las diapositivas, sino que me pararé un poco en cada una. Este efecto se verá solo cuando cambie, no va a ser tan rápido, ¿vale? Ahora lo que nos queda ya al final es ver cómo quedan todos los efectos que hemos aplicado en el modo de presentación de la diapositiva para comprobar que todo funciona bien y como teníamos pensado. Vamos a la primera diapositiva y en la primera diapositiva comenzamos ya la opción ahora de reproducir. Le vamos a dar que la ruta ya está editada, vemos que todos los cambios están hechos, aparece una estrella donde se ha aplicado y las estrellas solo nos aparecen en la primera y en la cuarta diapositiva porque son las únicas que se reconocen como marcos. El resto nos da la opción de aplicarle el efecto de estrellas. Le damos a hecho y le damos a la opción de presentar. Aquí ya vemos cómo ha quedado nuestra presentación. Nos movemos bastante rápido, van apareciendo y después nos hacen un zoom hacia los ejemplos. Bien.
ahora un giro, un cambio de sentido, que lo he hecho simplemente girando sobre el escritorio la imagen, otro giro y volvemos a la posición inicial. Vale. Otra manera de editar rutas sería eligiendo directamente una plantilla. Vamos a hacerlo. Vamos a elegir aquí, cuando se abre Prezi, nos sale la ventana emergente de plantillas para elegir. Salen los últimos utilizados, pero también tenemos la opción de darle a más y aquí ya sale una gran selección. Buscamos la que más se adapte a nuestro tema. En este momento voy a coger pues la del libro, porque yo creo que como es una nube de palabras, pues tiene algo de relación. Nube de palabras. Ahí ponemos el título. Veis que ya viene tipografía y todo prediseñado para esta plantilla. Vamos a hacernos la importación de nuestro archivo, que lo tengo en PDF. Vamos a hacer el archivo ahí, como siempre. Y lo que nos va a ocurrir va a ser que vemos que aquí han utilizado como plantilla un formato en vertical, ¿vale? Mientras que nuestras diapositivas están en un efecto apaisado. Lo que vamos a hacer ahora es adaptar nuestro material a lo que tenemos y que quede bien. Cojo la primera diapositiva y como ya la ruta viene establecida, pues voy poniéndolo en el lugar que le tocaría, que sería el número 2, porque la primera diapositiva es la vista general. ¿Veis que no queda bien si la adapto así? Tendría que cambiar yo el formato. ¿Qué voy a hacer para que me quede bien en esta situación? Pues lo que voy a hacer va a ser cambiar el tamaño de mi diapositiva hasta que tape todo el fondo y lo voy a tapar por completo. No os preocupéis porque salgan mientras estamos editando el Prezi, lo de las ventanitas de clic para agregar texto. Cuando estemos ya con la presentación terminada, eso desaparece por completo. De momento salen para que sepan que podemos meter o introducir texto, pero como ya lo traemos el texto con la presentación, pues los vamos adaptando y ya está. Bien, la siguiente diapositiva, pues voy a coger la siguiente imagen que yo tengo aquí y me la voy a llevar a su sitio. Esto es tan fácil pues como ir arrastrando los elementos e ir cambiando. El único problema que vemos es el formato, que es distinto. Yo voy en horizontal y ellos me dan uno en vertical, pero si lo voy haciendo bien y voy viendo que no se me tapen los contenidos de mis diapositivas, ¿lo veis? No se me tapan, pues perfecto. Lo del clic para agregar texto, ya os digo que no os preocupéis, que eso va a desaparecer al final sin ningún problema. Sigo añadiendo elementos, ¿vale? Sigo añadiendo en los sitios que hay ya diseñados en esta plantilla, sin problema, vamos metiendo. Y ahora me voy. Estas 4, como siempre, van incluidas los ejemplos en la otra. Perfecto, y me quedan 3. Vamos a poner esta de aquí, que ves que se tapa mucho con la anterior, y aquí tendremos que hacer pues un encaje con mayor cuidado para que no se nos tapen los contenidos de las diapositivas, pero como tenemos margen de maniobra, veis que tengo mucho margen de maniobra, voy encajando sin ningún problema. Ahí, y cambio el tamaño hasta que me tape la del fondo, ahí, y no me tape el contenido del anterior. Bien, perfecto. ¿Qué ocurre? Que eran 4 las hojas que hay, pero yo tengo 2 diapositivas más. Pues para estas 2 diapositivas me voy a crear, ¿vale? Dos rutas nuevas, 2 diapositivas nuevas, 2 puestos nuevos en esta ruta. Bien, una ya la tengo aquí y ahora la otra cambio el tamaño y la pongo ahí arriba. Y ahora las voy a añadir aquí en la ruta sin ningún problema. La última era el 5, añado el 6 y el 7, ya las tengo añadidas. Y tenemos una plantilla que queda muy profesional, porque queda un acabado muy profesional, y nuestro contenido que encaja perfectamente en ella. ¿Veis cómo han desaparecido los elementos que había emergentes y queda ya perfectamente nuestra presentación?
Vamos a continuar con los fondos en 3D. Lo primero que vamos a hacer es hablar del tipo de formatos de imágenes que tenemos que buscar para trabajar los fondos. Bien, lo hemos visto antes un poquito, pero ahora vamos a hacerlo. Lo primero que podemos hacer es buscar wallpapers en HD, ¿vale? En alta definición, que ya nos van a asegurar que tienen un ancho casi mayor de 1000 píxeles. Y aquí podemos realizar la búsqueda, ¿vale? Viendo los tamaños de las imágenes, mostrar los tamaños y ahí realizamos la búsqueda sin ningún problema. Como lo que vamos a hacer es buscar fondos para dos formas distintas de ponerlo, vamos a buscar también fondos en 3D, ¿vale? De esta manera ya nos da la fotografía tomada en 3 dimensiones y se verá mejor el efecto en la pantalla. Vamos a buscar también, de la misma manera que hemos hecho exactamente antes, buscar un fondo ya en 3D. Lo mejor elegir alguna arquitectura o alguna cosa que se vea bien. Una vez que tenemos ya buscados estos elementos, vamos a ver cómo se hace de una manera que es con capas. Cuando hagamos un fondo en 3D con capas, lo que tenemos que hacer es tener 3 imágenes en HD, en alta definición. Nos vamos a personalizar, nos vamos a ir a la opción de personalizar avanzado, que ya sabemos dónde está y la conocemos un poquito. Y en esta opción vemos que tenemos la opción de wizard y la de avanzado. Vamos a la opción que pone avanzado y le damos a la opción de editar. Veis que aquí hay 3 ventanitas y vamos cogiendo esas 3 imágenes que no son en 3D, son en HD, ¿vale? Aquí van las 3 imágenes en HD y se van poniendo en un orden. Primero va a ir una, el medio, yo he elegido el tema, pues un poco el universo, y al final va a ir la otra y voy a ir acercándome poco a poco a un planeta. He elegido 3 imágenes que van describiendo un universo en ese orden, ¿vale? Y le doy a hecho. Una vez que he aceptado, ¿vale? Voy editando las características para que se vea todo en blanco, porque como he elegido colores muy oscuros, veis que estoy eligiendo todo en colores claros. Le doy a hecho y ya se me ve bien el texto del título en blanco. Veis que el fondo que aparece es la capa 1, ¿vale? La superior. Ahora voy a hacer otra diapositiva que me va a aumentar y me aparece la capa 2 como fondo. Y ahora, si dentro de esta diapositiva hiciera lo mismo, pusiera otra diapositiva que hiciera zoom, vais a ver que me vuelve a cambiar el fondo al último. Y esta sería la capa número 3. Aquí el fondo nos va cambiando cada vez que hacemos un zoom dentro de otro, como si nos fuéramos adentrando, ¿vale? A este efecto le llaman efecto 3D, aunque realmente no es un efecto 3D, sino que es un efecto de cambio de fondo, ¿vale? Según para qué presentaciones puede quedar muy bien. Ahí lo tenemos, queda perfecto. Mirarlo en presentación, cómo queda el avance de una diapositiva hacia otra, y como son imágenes en alta definición en HD, se ven perfectamente bien. Vamos a hacerlo ahora con fotografías en 3D. Para ello, como os he dicho antes, ya tenéis que tener bajada una imagen en 3D. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a iniciar en un preset en blanco para que veáis cómo se aplica el efecto. Nos vamos otra vez a la opción de personalizar y volvemos a la opción de avanzado. Al contrario que en el otro, que trabajábamos con 3 imágenes, en este vamos a trabajar con una. Entonces nos vamos a la opción Wizard y vamos a 3D. Tengo una imagen en 3D que es esta calle. Es una fotografía en 3 dimensiones para que ese efecto sea aumentado. Podríamos poner una en 2 dimensiones, pero yo he elegido una en 3 para que se vea el efecto avanzado, ¿vale? Una vez que tenemos ya, dejo la configuración, le doy a hecho y ya que aparecería, ¿vale?, el fondo. Como veis, voy a hacer unos cuantos zoom. Se mueven los elementos y nos da la sensación de que nos movimos en un entorno 3D. Vamos a ponerle el título para que vayamos viendo cómo cambia un poco la perspectiva dependiendo de dónde hagamos zoom.
porque aquí lo que cambia es la perspectiva, no la imagen. Voy a hacer otro zoom por allí al fondo. Habéis visto el avance, y como hemos cogido una imagen en 3 dimensiones con mucha resolución, queda también un resultado muy bueno. Y el último, ¿vale? Y nos salimos. Vais viendo cómo queda el efecto en 3 dimensiones con una sola imagen. Es un efecto completamente distinto al que hemos visto anteriormente con 3, ¿vale? Y dependiendo de nuestra presentación, pues podemos utilizar el que más se ajuste a las características de la misma. Hay que tener en cuenta que aquí hay que poner texto y hay que poner algo que esté relacionado con lo que queremos explicar. Entonces todo tiene que tener un poco de relación entre sí. Ahí lo tenemos y quedaría este efecto, ¿vale? De movimiento. Lo vemos en la presentación a pantalla completa para verlo bien. Vale, muy bien, lo tenemos perfectamente. Ya hemos acabado con el fondo en 3D y por último vamos a hablar de música y locución. Lo he dejado para el final porque la música y locución normalmente, si estamos nosotros presentando, es una opción que vamos a utilizar muy poco, a no ser que lo queramos editar tipo vídeo, ¿vale? Hay una diferencia entre música y locución. Cuando añadamos una música que se reproduzca durante todo el pressing, le vamos a dar a agregar música de fondo, ¿vale? Debajo tenemos la opción de la locución. Buscamos un archivo que tengamos ya seleccionado para la música, buscar siempre que sean libres de derechos de autor para no tener problemas con ellas, pues si las dejáis en público. Y esta música tiene que ser lo suficientemente discreta para no distraer de la presentación ni cobrar más importancia que ella. Así que hay que ser muy cuidadosos con la selección de la música. Vemos que se está cargando y que nos va a salir aquí el título a partir de la primera diapositiva. Vamos a ver. Ya está cargada del todo. Bien. Ahora vamos a elegir una diapositiva y lo que voy a añadir va a ser una locución, ¿vale? Una locución que es un texto que yo ya tengo grabado y la añado a la diapositiva número 7, que es donde estoy ahora mismo en la presentación. Vamos a ver, busco, la tengo aquí guardada, le doy a abrir y vemos que me sube la locución, como es más cortita, enseguida a esa diapositiva. Cuando lleguemos ahí con la presentación, la música de fondo se va a aflojar y va a sonar un poquito más alto lo que es la locución. Vale, ya está hecho, le damos a hecho. Si le damos a presentar, escucharemos ahora el audio. Esta es una locución preparada para insertar en Prezi. Como podemos observar, cuando queremos introducir una locución a una diapositiva, primero tenemos que seleccionar la diapositiva y posteriormente ir a la opción de Inserta locución. Como vemos, funciona perfectamente, ya hemos visto el resultado y así sería el hecho de ponerle música a una Prezi. Hemos acabado la presentación de Prezi 2.